Viernes 8 de mayo, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, el proyecto urgente humanitario que crea 2 impuestos sobre las personas y empresas damnificadas por la catástrofe del coronavirus. También los anuncios de juicio político por la reestructuración de los bonos soberanos y los recortes presupuestarios en la educación. La oportunidad de recuperación con un bono soberano de la Reserva Federal de Estados Unidos. También estará Luis Poveda, ministro del Trabajo, 66.400 desvinculaciones laborales durante la emergencia sanitaria, de las que 38.333 son por acuerdo entre las partes. El régimen laboral de excepción durante la emergencia y las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo a la proyectada reforma al Código Laboral. Anoche en cadena nacional el presidente de la República advirtió que su gobierno está luchando contra la corrupción. Repitió la frase de "caiga quien caiga", agradeció a la fiscal general Diana Salazar y pidió a la ciudadanía que denuncie todos los actos de corrupción. Desde el inicio de mi gobierno quedó marcado el camino. Hemos sido y seremos implacables contra la corrupción. Hace pocos días dije que la guerra a la corrupción tenía que endurecerse. Mencioné una frase inclusive: caiga quien caiga. Quien se enriquece con el dinero del pueblo es un corrupto. Pero quien lo hace a costa del dolor ajeno, en momentos de emergencia como este, es un miserable. Gracias señora fiscal. Gracias a la Policía Nacional por su actuación inmediata. Les pido que no paren ni un solo instante en ese empeño. La actitud valiente de ustedes, ciudadanos, en apoyo a nuestra lucha contra la impunidad es más que importante. Ustedes, ciudadanos, que conocen de cerca la realidad, denúncienla. Háganlo ahora mismo. Más temprano, la fiscal general Diana Salazar le envió una carta al presidente Lenín Moreno en la que denuncia la injerencia del secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, José de la Gasca, en las funciones de la entidad que ella encabeza. La funcionaria sugiere la eliminación de esta secretaría ante la política de austeridad que implementa el Ejecutivo por la emergencia sanitaria. A raíz de las denuncias de corrupción en varios hospitales del país durante la emergencia sanitaria, el secretario anticorrupción José de la Gasca ha emitido varios pronunciamientos públicos y ha informado sobre el ingreso de equipos investigativos a las casas de salud. La fiscal general Diana Salazar reacciona a través de una carta de 4 páginas enviada este miércoles al presidente de la República, Lenín Moreno, en la que le informa que esos hechos de corrupción ya los indaga la Fiscalía e indica: actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales sin ser sujetos procesales. Luego la fiscal le detalla al presidente la norma legal que establece las funciones de la Fiscalía y de la Secretaría. Recalca: las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que Fiscalía General del Estado posee constitucionalmente. Por lo tanto, resulta preocupante las actuaciones que se han venido realizando por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción a través de su titular, el señor José de la Gasca, al emitir pronunciamientos que puedan poner en riesgo los operativos que la titular de la acción penal se encuentra gestionando. Representan una clara y evidente injerencia en la división de funciones que rige en nuestro país. Finalmente, pone en duda la necesidad de que exista la Secretaría Anticorrupción. Ante la política de austeridad implementada desde el Ejecutivo, es mi obligación hacer notar a usted, señor presidente, que ya existen instituciones públicas creadas por la Constitución y la ley que vienen combatiendo la corrupción de manera técnica y jurídica. Resulta imperioso que desde el Ejecutivo se analice si es beneficioso para el país financiar a una institución pública, cuyas atribuciones ya se encuentran debidamente determinadas e implementadas por otras instituciones. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte del secretario anticorrupción o del gobierno. La Fiscalía y la Policía ejecutaron 11 allanamientos en 3 ciudades del país y detuvieron a 5 personas por una presunta red de corrupción relacionada con el Ministerio de Finanzas. Se investiga una posible extorsión a proveedores del Estado.
Este jueves la Fiscalía y la Policía realizaron 11 allanamientos en Quito, Ambato y Latacunga, como parte de una investigación penal por posible corrupción en el Ministerio de Finanzas. Se incautaron de documentación relacionada con supuestos pedidos de dinero a cambio de beneficios. Según el ministro Richard Martínez, los hechos se originaron por denuncias promovidas por esa cartera de Estado desde marzo del año pasado. En un comunicado, la entidad informa: personas inescrupulosas, algunas con antecedentes penales, se habrían tomado el nombre de funcionarios públicos para chantajear y extorsionar a proveedores del Estado, exigiendo porcentajes, cuotas o comisiones para agilizar sus pagos. La exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ex asesora de Ramiro González, María Sola Rea, quien guarda prisión en la cárcel de Ambato, podría estar involucrada, según informó la ministra de Gobierno. Hay 5 personas detenidas. Uno de los allanamientos se dio en la celda de la señora María Sola Rea, así que una hipótesis es que algunas personas que estuvieron conectadas con esa red de cargos y de influencia que ustedes conocen, que también se reveló hace algunos meses, podría estar relacionada. La Fiscalía informó que la red que se investiga involucraría también a otros ministerios, mientras Finanzas señala que hay 11 denuncias más, presentadas por casos de posible tráfico de influencias, concusión, usurpación y simulación de funciones públicas, entre otros delitos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Mientras la catástrofe sanitaria y económica del coronavirus exige verdaderos milagros, todos los sectores de la sociedad enfilan sus dardos contra el ejecutor de la política económica del gobierno, dirigida hacia la recuperación del país. Richard Martínez, ministro de Economía. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Gracias por la invitación. Nuevos impuestos, recortes presupuestarios, reestructuración de la deuda, amenazas de juicios políticos sobresalen en su agenda de los últimos días. Comencemos por los impuestos, ministro. Todo indica que la advertencia de muerte cruzada funcionó y que la Asamblea los va a aprobar, aunque se llenan la boca diciendo que los rechazan. Sin embargo, más de 20 gremios productivos a los que usted representaba como presidente del Comité Empresarial se oponen, señalando que los deja ilíquidos para recuperarse en producción y consumo. Se anticipa entonces un fracaso recaudatorio de los nuevos tributos. ¿Cómo lo va a llenar si antes del coronavirus y del colapso del precio del petróleo había ya un déficit fiscal que bordeaba los 8.000 millones de dólares anuales? Gracias, Lenín. Muy importante partir del diagnóstico. Tenemos una situación fiscal muy compleja, derivada de 2 hechos que no controla el país. El primero, una caída brutal de los ingresos petroleros, brutal. Esto no lo ha visto el país en la dolarización, ni siquiera en los últimos 20, 30 años, y que llegará a afectar las arcas fiscales en al menos 2.500 millones de dólares. Es decir, vamos a recibir este año el ingreso petrolero más bajo de toda la dolarización. Por el otro lado, la caída de tributos, que también está relacionada con la reducción de la actividad económica fruto del COVID. Eso genera un gran hueco adicional y obviamente hay que buscar las formas de equilibrar el presupuesto. Por un lado, tenemos que hacer un recorte del gasto fuerte. Es natural que ante una reducción de ingresos haya que reducir el gasto. Y por el otro lado... ¿En cuánto, ministro, ese recorte? Mire, nosotros prevemos un recorte total del gasto en al menos unos 5.000 millones. ¿Por qué? Solamente difiriendo el pago de los intereses de la deuda de este año, que son cerca de 1.200 de los bonos de 1.300 millones de dólares, allí tenemos un ahorro en la reducción de bienes y servicios que serán cerca de 400 millones más. Hay que hacer un ajuste también al gasto de capital para posponer ciertas inversiones que no son prioritarias este año y mantenerlo prioritario en salud, en reactivación productiva y también en el campo humanitario. Y en la masa salarial también debe hacerse un ajuste que permita equilibrar las cuentas del Estado. No es sencillo porque al final del día esto termina afectando algunas instituciones, pero es lo que hay que hacer. No hay Ministro, forma de decir una caída tan ajuste de brutal masa ingresos. salarial se lo puede entender de distintas maneras.
¿Eso significa, le pregunto, una reducción de sueldos, de salarios en el sector público? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay un proceso que estaba en marcha que hay que acelerarlo, de la recomposición de la estructura de todo el Estado en el territorio. Hay instituciones que tienen procesos duplicados, hay instituciones en donde, o hay provincias o zonas en donde hay duplicidad de funciones y se pueden, sobre todo, digamos, eliminar algunas funciones que están duplicadas, como temas administrativos, financieros, etcétera. El presidente ya ha dado muestra también de una reducción salarial de sus ministros, pero sobre todo hay un mensaje muy importante, Lenin, y es que el COSEPE, el Consejo de Seguridad Máxima del Estado, emitió una resolución a través de la cual se establece que hasta el 30 de mayo todas las funciones del Estado presentarán un plan de optimización para reducir el presupuesto en hasta un 15%. Esto tiene que hacerse, Lenin, de una manera ordenada, tiene que hacerse de una manera también que vaya garantizando que los servicios de primera línea que están para los ciudadanos no se vean afectados. Policía, Fuerzas Armadas, salud, gestión de riesgos, ECO 911, etcétera. Todas esas instituciones que están para atender a los ciudadanos en esta emergencia, obviamente no pueden incluirse dentro de un proceso de esta naturaleza para garantizar que los servicios lleguen a los ciudadanos. Entre nuevos impuestos, créditos de multilaterales, reestructuración de la deuda y nueva deuda con China, al Ecuador no le alcanza. La magnitud de la crisis es mayor. Lo invito a escuchar lo que dice al respecto el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Bueno, ya estamos investigando varias posibilidades. Francamente, la situación financiera global es muy distinta ahora, pero una cosa que está haciendo muy bien Ecuador en este momento es, tiene un plan ordenado y tiene un plan responsable para diferir los pagos, para trabajar con los mercados, con los tenedores de bonos, con los Estados Unidos, con la Unión Europea y todos los demás, para responder a la crisis financiera. No, estamos en conversaciones de alto nivel entre nuestros dos países precisamente para responder en una forma aún más grande, más importante, con más impacto económico. Bien, esto fue lo que respondió el embajador al ser consultado sobre el apoyo que podría dar Estados Unidos con un bono del Tesoro, cero cupón para Ecuador, por $15.000 millones, considerando que la recuperación de la economía de Estados Unidos también depende de la buena salud económica de sus socios comerciales. Entonces, ministro, dadas las excelentes relaciones y siendo el Ecuador un país dolarizado, ¿por qué no se intenta obtener un apoyo de esta envergadura? Lenin, los instrumentos tienen que ser los que permite la legislación americana. Se han hecho varias gestiones y hay algunas restricciones de orden legal. Por eso es que también hemos pedido el apoyo para que a través de los multilaterales lleguen más recursos de ese país. Nosotros tenemos que negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para incrementar el cupo. Esto es un acceso excepcional, las circunstancias son excepcionales y el Ecuador necesita recibir más recursos. Usted lo ha dicho, la magnitud de la crisis es desproporcionada. Se estima que este año vamos a perder cerca de $8.000 millones de ingresos frente a un déficit que ya teníamos de 3.800 millones de dólares, es decir, cerca de $12.000 millones de déficit, que si hacemos la corrección de 5.000 millones, aún nos quedamos cortos. Por eso hay que conseguir estas nuevas fuentes de financiamiento a través de los multilaterales, a través de gobiernos. El mercado difícilmente va a estar abierto para el Ecuador, salvo operaciones estructuradas específicas, pero necesita el país recibir esta liquidez y nosotros consideramos que hay que ver ciertamente con complejidad, pero también con optimismo. Y lo importante es hacia dónde van esos recursos, que tienen que ir enfocados hacia esta nueva fase de la economía, que es la reactivación productiva. Ministro. Solamente esta semana se han se han confirmado ya 1.400 millones de dólares, Lenin, 640 del Fondo Monetario Internacional, 300 millones de la CAF que ya fueron desembolsados. Ayer el directorio del Banco Mundial aprobó el crédito por $500 millones. Todo eso son 1.400 millones de dólares
a un plazo muy largo, a una tasa muy baja, que no superan el 2,5, el 3%, el 1,05% en el caso del Fondo Monetario. Y esa es la forma de ir reduciendo el peso del servicio de la deuda. Sí, ministro, no solamente pero 1.400 del tamaño, millones, sino el servicio de la deuda. 1.400 millones es quizás el 12% de los 12.000 millones que necesitamos. Yo le preguntaba por las líneas de crédito de la Reserva Federal, líneas de crédito que las tienen países como Brasil, como México, como Colombia en la región. Usted dice que hay impedimentos de carácter legal. Entonces, ¿quién más podría ayudarnos en esta necesidad de magnitudes? ¿China acaso? ¿El Fondo Monetario Internacional? Porque de 1.400 a 12.000 nos falta un mundo. Claro, Lenin, a ver, aquí hay que entender una cosa con pragmatismo también, ¿no? O sea, no es que uno levanta la mano, pide 12.000 millones y se le entregan 12.000 millones. Hay que tener un poco de coherencia en el sentido de entender que esto tiene que irse desembolsando en función de que vayan terminándose todas las gestiones. Si no son procesos de un día para el otro, son gestiones que se hacen, hay directorios, hay procesos que seguir. Entonces usted me decía, tiene líneas Brasil, Colombia, México. Es una línea swap que se trabajó con los bancos centrales de esos países y que es una línea que está atada a los bonos del Tesoro que tienen esos países. El Ecuador no los tiene. Entonces se hace un canje de efectivo por esos bonos y luego se hace nuevamente la devolución. Entonces no es una línea que aplica para el Ecuador, lamentablemente. Se hizo la gestión, pero el Ecuador no tiene esos bonos del Tesoro como los tiene Colombia, por ejemplo, que acabó de hacer un swap. Entonces, allí viene China, evidentemente, hay que conseguir recursos de China, Lenin, la emergencia lo amerita, del Fondo Monetario Internacional también, del Banco Mundial, de la CAF, del BID. Y hay operaciones que tienen que diseñarse, hay operaciones que se nos han presentado en los últimos 2 meses como alternativas que se están explorando, sobre las cuales obviamente no se puede anticipar criterio, pero que las consideramos viables, que son dentro del mercado. No son emisiones de bonos, porque el Ecuador en este momento no puede emitir bonos, pero consideramos que hay opciones y todavía hay que salir a buscar más recursos. Ministro, pero cuando a la gente se le habla... mantener el acuerdo con los multilaterales. Ministro, Sí. a la gente cuando se le habla de pedirle plata a China, tiembla, porque no se sabe si es que esos créditos que se van a requerir tendrán las mismas condiciones de los créditos anteriores. Corto plazo, alta tasa de interés, ignorando las exportaciones de crudo para que intermediarios luego las terminen revendiendo a Estados Unidos. Entonces, ¿en qué condiciones se está buscando esta inyección de recursos por parte de China? Sí, muy buena su pregunta. Bueno, vamos a recuperar la señal con el ministro Muy buena su de pregunta, Finanzas. sí. Ministro, Mire, adelante. Sí, muy buena su pregunta. Mire, es importante mejorar las condiciones a las que se accede ese financiamiento. Entonces, en el caso del Banco de Desarrollo Chino, por ejemplo, que ha sido un acreedor del Estado, estos créditos generalmente plantean un porcentaje que va destinado a construcción de obra con empresas chinas, ¿no es cierto? Así se negociaron durante mucho tiempo, un 70% en libre disponibilidad y un 30% en obra. Nosotros hemos pedido libre uso del total de los recursos. Eso es una ventaja, sin duda, porque en este momento nosotros necesitamos destinar de manera prioritaria en función de lo que el país considere para la reactivación productiva y para el campo humanitario. Otra ventaja, las tasas de interés hay que reducirlas, por supuesto que hay que buscar una reducción de las tasas de interés. Ahora, lo que sí hay que tener claro, Lenin, es que tampoco el Ecuador está en las mejores condiciones para imponer condiciones de crédito, y por eso es que los acuerdos con los multilaterales toman mucha importancia en estas circunstancias. Entonces, con China lo que hay que hacer es conseguir una mejor tasa, hay que conseguir que todo el crédito venga de libre disponibilidad, son negociaciones al final Y el petróleo del día. igual Nosotros sería somos ignorado. optimistas de que vamos a tener. En el caso del petróleo hay operaciones comerciales que tienen que hacerse por parte de la empresa Petroecuador. Petroecuador tiene que analizar y tomar una decisión sobre la conveniencia de hacer esos contratos comerciales. Pero mire, le doy un dato que debería clarificarlo con mayor exactitud Petroecuador. Petroecuador intentó hacer una venta spot hace algunas semanas y dada la estructura del precio del mercado del petróleo, de cómo están las condiciones, esas ventas de spot hoy por hoy recibirían un castigo brutal, sustancial, porque no hay
no hay en este momento condiciones para salir una venta spot. Entonces, tienen que analizarse las cosas en su integralidad. La parte comercial, por parte del ente comercial, que es Petroecuador, y la parte financiera, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministro, la oposición lo acusa de que pagó los intereses de bonos soberanos cuando dijo que solo pagaría el capital vencido. Y también señalan, lo acusan, lo señalan con el dedo por haber desistido de reperfilar su amortización. ¿Cuál es la decisión finalmente que se tomó? ¿Qué fue lo que se hizo y por qué? Mire, son decisiones complejas, Lenin, pero el tiempo va demostrando los resultados. Hoy tenemos estos 1.400 millones de dólares que definitivamente suma más que lo que se pagó. Se pagaron el capital y los intereses de los bonos 2020, se dejaron de pagar los intereses de los otros bonos 2025, 2030, que totalizan como 200 millones de dólares, y posterior a eso, el capital no había, o sea, la estrategia del Ecuador es no caer en default por las consecuencias. A ver, ministro, pero usted dijo que solamente se había pagado los intereses y ahorita nos acaba de decir que se pagó los intereses y también el capital. ¿Qué pasó? ¿No tenía la información completa? No, yo no dije que se pagaron solo los intereses, Lenin, y yo no dije que se pagaron solo los intereses. Se pagó el capital, los intereses. Pueden ustedes acudir a las grabaciones, a la rueda de prensa que dimos el día en que anunciamos esto y al boletín de prensa, donde claramente se establece. Eso, se pagaron el capital y los intereses. El capital eran 320 y pico de millones de dólares, 326, y los intereses, unas cifras de unos 15 millones de dólares aproximadamente. Entonces, se pagaron capital e intereses. Se dejaron de pagar los intereses de los otros bonos, los que no vencían, bonos 2025, bonos 2030, etc. Y sobre esos se pidió un diferimiento. Ya se dejaron de pagar 200 millones. Luego se pidió un diferimiento de 811 millones de dólares. Con una fecha término, perdóneme, Lenin, porque hay un tema importante aquí que usted ha mencionado. Una fecha que es referencial del 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto el Ecuador tiene que llegar a un acuerdo. Tiene que llegar a un acuerdo. No hay condiciones para un pago de esa cantidad. Pero el acuerdo busca, obviamente, que no paguemos eso durante este año, durante seguramente el próximo. Eso ya es parte de la estrategia de reperfilamiento, de endeudamiento que tiene que presentar el Ecuador. Ahora, lo que sí hay que ver también son los resultados, Lenin, tener una política constructiva con los tenedores. Hemos logrado el aplazamiento del pago de los bonos de Petroecuador en los 175 millones de dólares que se debían pagar este año hasta noviembre. Y hemos pedido que se difiera totalmente ese pago hasta enero del próximo año y que se pague durante 12 meses, es decir, la cuota es menor. ¿Eso por qué se da? Porque hay un diálogo constructivo para garantizar que las condiciones sean mejores. Ahora, si se deja de pagar todo, se quita el acceso a financiamiento. Hay quienes dicen que los multilaterales igual estarían allí para el Ecuador. Creo que deben abrir un espacio de diálogo, no me pregunten a mí, hablen con esas instituciones, pero en un proceso de default es muy complejo que estos préstamos se den para el país. Al menos se retrasa en un inicio. Y el boletín de prensa del Banco Mundial de ayer claramente destaca el manejo de la deuda pública del Ecuador. Ministro, eso es una valoración integral de muchos países. Para ir concluyendo, ¿está lista ya la focalización del subsidio a los combustibles y la liberación de su importación? Se lo pregunto porque usted ayer dijo en una entrevista que solo faltaban temas operativos. Entonces dejemos en claro algo. ¿La decisión política de eliminar los subsidios ya está tomada? Lenin, si me permite, antes de pasar al tema de subsidios, hay un tema muy importante, que es a qué se destinan los recursos que llegan del exterior. Los recursos del exterior se tienen que destinar prioritariamente para atender la crisis humanitaria y para la reactivación productiva. Entramos a una fase de apertura de la economía y estos recursos tienen que servir para apoyar a las empresas pequeñas, medianas, a las grandes también, pero particularmente a las MIPYMES, a través de créditos preferenciales, de bajo costo y de largo plazo. Entonces, esto es importante, Lenin, porque en esta nueva fase vamos a tener que ocuparnos muchísimo de que las empresas que ya están pasando un mal momento puedan tener el oxígeno suficiente a través de dinero fresco que está llegando del exterior y que tiene que trasladarse hacia las actividades productivas para evitar una pérdida Queda claro esa parte, ministro, mayor y sustancial. En cuanto a los subsidios, Lenin, yo como mencionaba, hay temas
que son ya legales, operativos, que lo está trabajando el ministro de Energía. Hoy hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque una eliminación del subsidio hará que baje el precio de la gasolina. Ese es un efecto natural. Y obviamente hay que aprovechar que esa ventaja está allí, no solo para la economía macro, ¿Se lo va a aprovechar? sino también para el ciudadano. Sí, Lenin, el gobierno tiene obviamente que hacer estas, como yo decía en la entrevista de lo repito ahora, está trabajando el ministro de Energía en esos temas sobre los cuales se puede dar más detalle, pero conceptualmente, Lenin, este momento es importante tomar esta oportunidad porque estos precios del petróleo no se van a mover durante algunos meses, Ministro, no se espera una recuperación durante algunos meses. Pero el ajuste de estos temas operativos les va a tomar días, semanas, meses o el año y 16 días que todavía les queda como gobierno. No, Lenin, no tomará el año y los 16 días que usted menciona. Pero tampoco me dice que va a tomar unas semanas, o sea, es una cuestión que... ¿Quién sabe cuándo pasa? No, Lenin, es una cuestión, no es una cuestión que queda abierta, es una cuestión que ya va a tomar poco tiempo. El ministro de Energía puede dar más detalles al respecto, el presidente también tiene que hacer anuncios en relación a varios temas, incluido el mecanismo de financiamiento para el sector productivo, etcétera. Entonces, está la oportunidad allí, hay que ejecutarla, hay que operativizarla. Yo creo que tenemos una gran oportunidad entre manos y hay que avanzar con eso. Es importante, insisto, Lenin, enfocarse este momento en la reactivación, en la parte humanitaria. Esa es la tarea en la que estamos abocados. Y una decisión como esta, la del subsidio, por supuesto, permite transparentar toda la economía en su conjunto y garantizar que los ciudadanos puedan tener acceso a mejores precios. Richard Martínez, ministro de la Economía, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Lenin, sí, muchas gracias. Solamente si me permite hacer una puntualización respecto al reportaje del tema de corrupción. Animar a la ciudadanía a que presente animar solamente a la ciudadanía a que presente sus denuncias en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta es una denuncia que hemos hecho desde hace ya casi un año. Hay más de 11 denuncias que he presentado personalmente, justamente acogiendo denuncias ciudadanas, trasladándolas a la Fiscalía, y es bueno que los ciudadanos sepan que estamos teniendo resultados en la lucha contra la corrupción. Gracias. Ha sido el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias. Son las 7:27 aquí en Contacto Directo. La consulta popular de febrero de 2018 ordenó recuperar lo robado. El embajador Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, al respecto, aseguró lo siguiente. Escuchemos. Claro que sí. Y ya estamos trabajando en esto. La Fiscalía de Ecuador está trabajando de cerca con nuestro Departamento de Justicia en Washington y con varios fiscales en Miami y en la Florida y otras partes de los Estados Unidos para identificar, congelar y cuando terminen los gastos judiciales, devolver este plato robado de los ecuatorianos. Desafortunadamente, la justicia toma tiempo porque nadie quiere estar enjuiciado sin razón. Entonces tenemos todos los derechos, hay que proteger todos los derechos de los acusados, pero al fin de día sí, vamos a devolver las platas encontradas, claro que sí, porque es nuestra responsabilidad como socio de Ecuador. Alfredo, buenos días. Buen día, Lenin. Buenos días a todos. Después de 2 años, este pronunciamiento popular sigue pintado en la pared. Y lo que es peor, que en la campaña electoral de la segunda vuelta, los 2 candidatos finalistas ofrecieron una comisión internacional con expertos de Naciones Unidas para luchar contra la impunidad, reforzando la justicia a la que había metido la mano el jefe de la banda que saqueó a la República. Pero hasta la presente fecha nada se recupera y otra vez tenemos la enésima reforma tributaria con nuevos impuestos para personas naturales y jurídicas damnificadas por la catástrofe del coronavirus, que tomó desprevenido al país, porque los ladrones dejaron un precario sistema de salud,
déficit fiscal, sobreendeudamiento, sin reservas internacionales ni fondos de emergencia. Entonces, si con este telón de fondo nos dice el embajador que recuperar lo robado es factible cuando se cometen delitos transnacionales, pero que la justicia tarda, hay burla a la ciudadanía, porque la referida comisión se constituyó y se disolvió como dependencia del Ejecutivo y no para reforzar las investigaciones y la independencia de una justicia a la que se metió la mano. Por ello, si no hay sanción, el ejemplo de la corrupción impune brota en la catástrofe, con la doctrina de la partidocracia, del delito sin delincuente, pues se sabe de raterías, pero nunca se conoce quién es el ratero. Y al volver, Luis Poveda, ministro del Trabajo, observaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el director del IES y las centrales sindicales al proyecto de reformas laborales. Ya regresamos. No hay nada de poético en la pérdida de 66.400 puestos de trabajo, según cifras del Ministerio del Trabajo, aunque más triste que un domingo en las claras orejas del burro del poeta peruano César Vallejo es la sola posibilidad de que esa cifra sea mayor. Y resulta que según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social serían más de 100.000 quienes perdieron su trabajo, 108.536 ecuatorianos si queremos ponernos exactos. Esa es la diferencia de afiliados entre el 20 de febrero y el 20 de abril. O sea, empleos formales, empleo duro. Y hoy nos acompaña el ministro de Trabajo, Luis Poveda, a quien le damos la bienvenida. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Queremos saber cuál mismo es la cifra que vale, la suya o la del IES. Y por ahí mismo le pido, por favor, que nos vaya contando cómo se para este desangre. Gracias, Lenín, por la entrevista y muy buenos días. En relación a su pregunta, debo indicarle que al 7 de mayo del presente año se han dado por terminados los contratos individuales de trabajo por diversas causas. Y de acuerdo al registro del Ministerio del Trabajo, tenemos que son 78.598 trabajadores que han sido dados por terminada su relación laboral, de los cuales asimismo tenemos registradas 78.598 actas de finiquito. Ahora, de los despidos, ¿en cuánto se está aplicando el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo? Bueno, hay que distinguir entre despido intempestivo y entre lo que usted indica, el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo. Son dos cosas totalmente distintas. El numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo es una causa legal para terminar un contrato individual de trabajo. Es decir, que esto no genera ningún tipo de indemnización ni además tampoco bonificación voluntaria, como es la bonificación por desahucio de conformidad con el artículo 185 del Código del Trabajo. De tal suerte que, en cambio, el despido intempestivo sí es una decisión unilateral del empleador para dar por terminado un contrato individual de trabajo sin ninguna causa legal. Por consiguiente, el empleador es condenado al pago de una indemnización establecida claramente en el artículo 188 del Código del Trabajo. Además, tiene que pagar la bonificación por desahucio y la indemnización va de 3 meses de remuneración a 25 meses de remuneración, dependiendo del tiempo de servicio del trabajador. De igual manera, en el evento que el trabajador haya cumplido 20 años y menos de 25 años, tiene derecho a más del pago de la indemnización por despido intempestivo, la jubilación patronal proporcional. Claro, ministro, pero eso es en el caso del despido intempestivo. Pero hay un buen número de empresas que, acogiéndose al numeral sexto del 169, simplemente le dicen a los empleados, bueno, te debo tanto del proporcional de este mes, muchísimas gracias. Y resulta que la empresa no se ha caído. Resulta que la empresa continúa funcionando. Entonces, no tiene mucho sentido que se declaren, que se cojan a este artículo de que se refiere a una catástrofe, a una fuerza mayor, cuando la empresa continúa operando de manera normal. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Trabajo ante ello? Bueno,
Conocemos pues que el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo termina la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, como es un terremoto, una plaga de campo, un incendio o cualquier otro acontecimiento extraordinario que no se pudo prever y previsto no se lo pudo evitar. ¿Y qué ha hecho el Ministerio del Trabajo al respecto? El Ministerio del Trabajo ha dictado el acuerdo ministerial 081. ¿A efectos de qué? A efectos de que el empleador, si va a hacer uso de esta causal, tiene que registrar en la página del SUB de que termina por el numeral sexto del 169, debidamente fundamentado, y asimismo notificar al trabajador dentro de las 24 horas su decisión de terminar el contrato individual por dicha causa legal, para efectos de que el ministerio lleve un registro y hacer la investigación pertinente. Pero esta misma causal tiene que estar debidamente fundamentada, porque como usted bien indica, el numeral sexto 169 dice que imposibilita el trabajo, de tal suerte pues que por cualquier motivo no haya cómo seguir laborando, ahí se aplica. En todo caso, esta situación ya le corresponde a un juez de derecho determinar si se aplicó o no se aplicó bien la causal sexta del 169. Tenemos que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, se han celebrado 8.101 actas de finiquito de acuerdo al registro del Ministerio del Trabajo. Ahora bien, también el trabajador da la parte legal, si en el caso de no estar de acuerdo con esa acta de finiquito, impugnarla ante un juez de derecho dentro de los 3 años de terminada la relación laboral, puesto que los derechos de los trabajadores prescriben a los 3 años. Ministro. Y el juez del trabajo determinará si se aplicó o no se aplicó bien esa causal. Si no se aplicó bien la causal sexta, procederá al pago de la indemnización por despido intempestivo. El proyecto de ley de apoyo humanitario que se discute en la Asamblea tiene su aparte para los asuntos laborales. Allí se propone la figura del acuerdo entre las partes para que trabajador y empleador se pongan pues de acuerdo. Pero ¿para que se pongan de acuerdo en qué? ¿En la aceptación de una conculcación de derechos como una reducción salarial? A ver, la reducción salarial no está en los acuerdos. El Ministerio del Trabajo dictó el acuerdo 080, que ¿cuál es el objetivo principal de este acuerdo? De acuerdo ministerial, valga la redundancia, es que entre trabajador y empleador, mediante el diálogo social, lleguen a un acuerdo en conflictos de trabajo, toda vez que esto está previamente determinado en el numeral 10 del artículo 326 de la Constitución Política de la República. De tal suerte que en ese acuerdo lo que busca es preservar la fuente de trabajo, la sostenibilidad de la empresa. Sí, ministro, siempre usted me habla del acuerdo ministerial, yo le hablo del proyecto de ley. Sí, el proyecto de ley es para buscar preservar el trabajo y la sostenibilidad de la empresa a través de los contratos emergentes que tenemos, contrato especial emergente por el cual es por tiempo definido hasta por 2 años renovables por una sola vez. Y se solo celebra por las nuevas inversiones, modificación del giro de negocio, empresas que atraviesan dificultades económicas. Esa es la parte ambigua, ministro. ¿Quién determina lo que es una dificultad económica? Bueno, la dificultad económica está en la obligación, de acuerdo al proyecto, el empleador entregar la parte financiera de la empresa al trabajador a efectos de probar que existe una situación económica crítica que está atravesando el empleador. Y a través de esto se firman unos acuerdos que tienen que ser respetados por las partes, porque si no es respetado por las partes tienen una sanción de acuerdo al mandato 8 del 30 de abril del año 2008, que va una multa de 3 a 20 salarios básicos unificados. Ministro Luis Poveda, queremos agradecerle por su presencia y sus criterios emitidos hoy aquí en Contacto Directo. Aunque de manera particular este domingo se celebrará el Día de las Madres, bueno, quiero enviarle un saludo afectuoso a todas las mamás del país
y un beso grande para la mía. Que tengan todos un buen fin de semana. Aquí termina Contacto Directo.